Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la Quinta Revelación, el libro de Urantia. Muy buenas noches, días, a cualquier hora que tú nos vuelvas a sintonizar a través de nuestras redes sociales. Hoy es miércoles de Urantia, en el cual hemos estado analizando el documento número 2 del libro de Urantia, en el cual se llama La naturaleza de Dios. En este documento hemos ya analizado diferentes capítulos, son 7 capítulos, en los cuales el primero hablaba de ese atributo de Dios que es la infinidad de Dios. El segundo capítulo nos hablaba de la perfección eterna del Padre universal, esa perfección impresionante. Luego, en el tercer capítulo nos hablaba de la justicia y la rectitud. El cuarto nos hablaba de la misericordia divina. El quinto nos habla del amor de Dios. El sexto nos estuvo hablando de la bondad que tiene Él con nosotros, cómo nos entiende. Y hoy nos corresponde continuar con el séptimo y último capítulo de este documento segundo, que habla de la verdad y la belleza divina. Y pongámosla en manos del Padre Universal para que nos otorgue la sabiduría y la fuerza espiritual para entenderle, para comprender que Él es un Padre amoroso y que vive en el centro de los universos, pero también en el corazón de cada una de las criaturas. Y damos gracias por la oportunidad de estar reunidos. Séptimo, la verdad y la belleza divinas. Todo conocimiento finito y toda comprensión de la criatura son relativos. La información y la inteligencia, aunque procedan de altas fuentes, son tan solo relativamente completos, localmente precisos y personalmente verdaderos. Los hechos físicos son relativamente uniformes, pero la verdad es un factor viviente y flexible en la filosofía del universo. Las personalidades en evolución son solo parcialmente sabias y relativamente veraces en sus comunicaciones. Pueden estar seguras solamente hasta donde se extiende su experiencia personal. Aquello que al parecer puede ser completamente cierto en un lugar, puede ser tan solo relativamente cierto en otro segmento de la creación. La verdad divina, la verdad final, es uniforme y universal, pero la historia de las cosas espirituales, tal como la relatan numerosos individuos procedentes de distintas esferas, puede variar a veces en sus detalles debido a esta relatividad en la totalidad del conocimiento y en la plenitud de la experiencia personal, así como en la longevidad y grado de esa experiencia. Mientras que las leyes y decretos, los pensamientos y actitudes de la primera gran fuente y centro son eterna, infinita y universalmente ciertos, al mismo tiempo su aplicación y ajuste en cada universo, sistema, mundo e inteligencia creada están de acuerdo con los planes y técnicas de los hijos creadores según funcionan en sus respectivos universos, así como también están en armonía con los planes y procedimientos locales del Espíritu Infinito y de todas las demás personalidades celestiales asociadas. Este solo primero párrafo ya nos habla de que la comprensión de nosotros como criaturas finitas que somos es muy relativa. O sea, la comprensión con respecto. Entonces, pues dice que la información que tenemos, y aunque los individuos de otras esferas sean relativamente muy sabios y muy conocedores, nos dice que aún así es relativo. ¿Por qué? Porque las cosas físicas depende como usted las vea, o sea, pues, el punto que las vea, ¿no? Mire que si yo cojo un bolígrafo en mi mano, es relativamente, para mí puede ser un instrumento de escritura, pero para otro puede ser un instrumento cortopunzante.
es relativo. O sea, el uso, ese también es el uso que yo le doy a las cosas. Hasta dónde se extiende la experiencia personal. Eh, Dice que aquello que al parecer puede ser completamente cierto en un lugar, puede ser relativamente cierto en otro segmento de la creación. Y no nos vamos muy lejos. Por ejemplo, para nosotros es muy normal tener una esposa, pero en el Oriente usted puede tener tantas esposas como pueda sostenerlas. Entonces eso es relativamente lo que para unos es bueno, para otros puede ser malo. Entonces mira que aún así en las altas esferas celestiales aplica justamente esa comprensión de la relatividad y yo no sé cómo lo puedan ver ustedes también en cuanto a las cosas espirituales. ¿Cómo será ese conocimiento? A medida que yo vaya adquiriendo más conocimiento, mire que en Moroncia, cuando al morir cada persona va empezando a adquirir más conocimiento, va adquiriendo más experiencia y va haciendo menos materia para ser espíritu, aún eso es también relativo, porque no está completamente el conocimiento, sino que es un conocimiento parcial. Eh, Mientras que las leyes universales aplican a todos, en cierta manera, aquí nos dicen que son relativos, son relativas. ¿Y cómo Po- entendemos este texto que dice, la verdad divina, la verdad final es uniforme y universal, pero la historia de las cosas espirituales, tal como lo relata numerosos individuos, procede de diferentes, puede variar, a veces en su detalle, debido a esta relatividad y en su totalidad del conocimiento y la plenitud de la experiencia personal. Eh, No dependiendo. O sea, es como, yo pienso que es como, si cada ser humano es como una gota de agua y esa gota de agua regresa al océano, o sea, porque esa sería la verdad final, la uniformidad universal, porque al ser ese uniforme cuando es un solo océano, entonces esa cantidad de individuos, esa cantidad de goticas de agua que proceden de diferentes esferas, de diferentes lugares, mm, empiezan a aportar su experiencia, empiezan a aportar mm, todo lo que han vivido. ¿Cuánto puede vivir una gotica de agua mientras sale del océano y se convierte en nube, luego regresa en forma de lluvia? ¿Y cuántos cientos de años tardó en regresar nuevamente al origen? Es algo, es un símil que estoy utilizando, pero me parece muy adecuado para poder entender ese texto que lo está diciendo ahí. Yo Jota, eso, yo también Señor. puedo, yo también opino algo. Yo entendiendo ahí, subirlo un poquitico, bajar un poquitico, ahí. Aquello que al parecer puede ser completamente cierto en un lugar, puede ser tan solo relativamente cierto en otro segmento de la creación. Ahí como que también están hablando de los otros planetas que son habitables o que pueden ser habitables, que allá Y de también los pueden otros tener niveles. otra forma de pensar, de analizar, de ver Sí, las cosas. Es, sin ir tan eso fue lo que le pasó, lejos, eso fue lo que le sin pasó ir a tan- Lucifer, sí, de que al parecer en otros lugares de estas esferas celestiales de aquí para arriba, No, no te eh, vayas tan lejos. no, aquí, entonces ¿a dónde voy No, pues? Cuénteme a otros ver. lugares es lo que tú piensas en tu barrio es diferente a lo que yo pienso acá. sí, Ya, está en la eso es misma un... casa. Sí, Ah, en bueno, cada momento, en diferentes sitios que estamos, el 90% pensamos, y puede que no igual, pero vemos muchas diferencias, entonces no nos tenemos que ir tan allá. o En sea, todo momento estamos viendo diferencias y que el objeto lo vemos distinto. Es muy claro, por ejemplo, cuando una profesora de pintura pone a pintar el jarrón, así también. Todos lo pintan de su forma y lo ven diferente, puede ser el mismo jarrón. o sea, a gran escala también, pero no hace falta irse a gran y no escala. están lejos. Ah, bueno. A gran escala, por ejemplo, en el desarrollo científico, esto se debe notar mucho
Porque un universo que esté más cerca de Abona, opuesto a nosotros que estamos más cerca del primer nivel del espacio exterior, tal vez tenga una historia de desarrollo científico completamente diferente. Mm. O un ser, por ejemplo, en una de las galaxias satélites como la nube de Magallanes, que está muy por encima del plano de la Vía Láctea, pero es parte del sistema de Del, galaxias y es del parte de sistema Oort. local, sí. Cuando ellos miran en la dirección de la Vía Láctea, le ven toda la estructura porque ellos están por encima. Ellos no tienen que preguntarse cuál es la forma de la Vía Láctea. Y por decir algo, si ellos ven que tiene, como dice el libro, 10 sectores mayores e incluso distinguen los sectores menores, eso tiene una influencia directa no solo en el desarrollo científico, sino incluso en el desarrollo filosófico y en las propuestas teológicas. Porque como es tu cosmología, así es tu cosmogonía más o menos, o se ve influenciada. Entonces, es lo mismo, esto se ha dicho muchas veces, ¿no? Yo creo que es el cuento del elefante que tocan desde diferentes puntos de vista, la analogía con el cristal, que dependiendo desde dónde se mire se ve una cara diferente. Pero además está el factor acá de la personalidad, que cada personalidad es única y tiene una capacidad de ver la realidad que las otras personalidades no tienen. La Eso. falsa ciencia del materialismo sentenciaría al hombre mortal a convertirse en un paria del universo. Ese conocimiento parcial es potencialmente malo. Es conocimiento compuesto del bien y del mal. La verdad es bella porque es pletórica y simétrica. Cuando el hombre busca la verdad, aspira a la realidad divina. Los filósofos cometen su más grave error cuando son llevados en la falacia de la abstracción a la práctica de enfocar la atención sobre un aspecto de la realidad y luego declarar que tal aspecto aislado es la verdad total. El filósofo sabio buscará siempre el diseño creador que está detrás de todos los fenómenos universales y que le es preexistente. El pensamiento creador precede invariablemente a la acción creadora. La autoconciencia intelectual puede descubrir la belleza de la verdad, su calidad espiritual, no solo en la consistencia filosófica de sus conceptos, sino más certera y seguramente por la respuesta infalible del espíritu de la verdad siempre presente. La felicidad resulta del reconocimiento de la verdad porque puede ser actuada, puede ser vivida. El desencanto y la pena se producen por el error porque, no siendo éste una realidad, no se puede lograr en la experiencia. La verdad divina se conoce mejor por su sabor espiritual. La pregunta es, ¿por qué el hombre mortal puede convertirse en un paria del universo? Por la falsa ciencia del materialismo. Esa sería la respuesta, ¿no? Leyendo pues al revés. Porque es un conocimiento parcialmente malo, es un conocimiento compuesto del bien y del mal, y la verdad es bella porque es pletórica y simétrica. Tiene razón, mire que en un estudio que se hacía de cerca de em, cuando una persona ve a otra que es bonita, y se hace un estudio de la simetría del rostro, y efectivamente nosotros los seres humanos estamos condicionados para mirar qué es más bella una persona cuando tiene más simetría. Simetría en pómulos o en ojos, nariz, en todo lo que es el rostro. Entonces, entre más simetría tenga el rostro, pues más concepto de belleza es para uno. Y entonces, aquí nos dice Urantia que justamente la verdad es bella porque es plena, Permíteme que me pletórica explique. y simétrica. ¿Y cuál es el error que cometen los filósofos? Carlos, que El error que cometen los filósofos
porque todo lo lleva a la abstracción. Pero la pregunta es, entonces, ¿por qué? Esa parte no la entiendo, porque supone que la filosofía es justamente la capacidad de abstraer los conceptos y llevarlos a un discurso, ¿no? Alguien que me ayude a entender esa partecita. No, es que tú tienes que estudiar de arriba hacia abajo. O sea, mm, tú no puedes generalizar a partir de un hecho particular. O sea, mejor dicho, las generalizaciones casi siempre fallan. O sea, tú no puedes decir que, por ejemplo, porque un perro te mordió, todos los perros te van a morder. Ajá. Eh, entonces, algunas analogías son útiles, pero las analogías no se pueden llevar al extremo porque pues, casi, casi que siempre eso llevaría a conclusiones erróneas. Entonces, por ejemplo, que porque los hombres buscan la venganza, entonces Dios busca la venganza. Porque no encontré peces en un vaso de agua, entonces el mar no tiene peces. Así está muy bueno. Tienes es que, tienes es que, eh, por ejemplo, contemplar el universo y decir, bueno, casi todo es espacio vacío a gran escala y a pequeña escala. Ese es el hecho científico. Muy bien. ¿Qué significa? ¿Por qué es así y no de otra manera? El filósofo busca es eso. ¿Qué concepto dio origen al hecho? Porque antes del hecho tuvo que haber estado la idea. Es como quien estudia el cuadro superficialmente o quien se pregunta qué quiso decir con este cuadro, por qué lo hizo exactamente así, por qué este color, por qué este personaje en esta posición, por qué este objeto está acá, porque el artista ya puesto a hacer arte lo puede hacer superficialmente, pero un gran artista lo que probablemente hace es aprovecharse de, de la oportunidad de crear la obra y poner significados por todo lado. ¿Sí? Y Dios es el artista de los artistas, entonces todo tiene un significado, todo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué casi todo es espacio vacío, oscuro? O sea, hay luz, pero la luz está localizada en algunas partes, en las estrellas, digamos. Eh, ¿Con qué asociaría uno eso? Por ejemplo, puede ser con que en realidad el Padre apenas ha empezado a revelarse. Casi todo está en potenciales. Sí, por Está ejemplo. por verse. O por qué todo rota alrededor de algo. ¿Sí? O sea, a nivel microscópico, a nivel macroscópico, No porque gira. por todo lado hay elipses, espirales, ciclos. ¿Qué significa eso? Y bueno, en el libro de Dante entendemos que el universo mismo rota, ¿no? Y que hay un referente central, esa es la razón, siempre. Y así con todo, eh, eso es lo que hace un verdadero filósofo, pero mira que contempla el macro y busca el significado que está detrás. ¿Sí? La falsa filosofía se enfoca en un aspecto local, parcial, y generaliza injustificadamente, indebidamente. Eh, Justo eso es lo que necesitaba, Andrés. hay un, hay una analogía que- que tiene que ver con ciencia, pero se aplica a los otros niveles también. Y es que la verdad es como un diseño que está dibujado en baldosines.
El diseño tiene muchas formas, muchos colores, pero las baldosas están, después de que se dibujó el diseño, las baldosas se pusieron boca abajo. Entonces no se ve nada del diseño, se ven todas las baldosas volteadas. Y cuando tú haces un experimento, o digamos tienes una experiencia de vida, volteas una de las baldosas. Y generalmente vas volteando baldosas que están cercanas a la tuya, a las que ya llevas volteadas, digamos. Y con lo que vas viendo del diseño, tratas de inferir, de concluir cuál es el diseño completo. Entonces, por ejemplo, si has destapado 3 círculos en el centro, baldosas que tenían círculos por el otro lado, digamos azules, tú podrías conjeturar que el diseño son solo baldosas con círculos azules. Pero luego destapas otra baldosa y tiene un cuadrado azul. Eh, Eso es un nuevo experimento o una nueva experiencia. Y es un problema. Entonces, ¿qué es un problema? Información nueva o experiencias nuevas que no encajan en tu modelo de la realidad del universo, de la vida. Y, Muy buena. y el problema por eso es confrontador, ¿sí? Y, y- y los problemas están ahí para resolverlos. Todo problema existe temporalmente hasta que logras ampliar tu teoría. Y luego dices, ok, hay un patrón donde están los círculos, hay otro patrón donde van cuadrados, ¿sí? Entonces tienes una nueva idea de cuál es el diseño. Digamos que sea un ajedrezado, ¿sí? Y luego hay otras experiencias que se ajustan a tu teoría, ¿sí? Entonces te las refuerzas, destapas otras baldosas y se ajustan. Entonces eso te da seguridad, ¿no? Lo cual es peligroso porque tarde o temprano vas a levantar una baldosa que no se ajusta a lo que tú creías. Ah, Y entonces siempre las dos opciones son o negarlo, ¿sí? Decir eso es obra del diablo porque no puede ser. O, y eso es más doloroso, decir estuve equivocado, eso puede implicar replantear tu proyecto de vida completamente. ¿Sí? He estado dedicado tal vez por años o dedicado toda mi vida a algo que en realidad no era como yo creía. ¿Sí? Eh, para eso se necesita valentía. Y volver a tratar de encontrar una nueva verdad o, lo que es aún más difícil, reconocer que hay hechos que aunque son hechos que reconoces, no se adaptan a ningún modelo que tú tengas de la realidad. Y eso es importante y eso siempre va a estar ahí. Por eso el libro de Durantia no explica todo y por eso los lectores del libro de Durantia fundamentalistas no aceptan la existencia de muchos fenómenos extraños de los cuales el libro no habla. Los niegan porque el libro de Durantia no habla o porque no puede ser o porque lo que sea, ¿sí? Entonces, eso es esconder la evidencia debajo del tapete, los datos debajo del tapete. Hay que aprender a decir no sé. Y el misterio siempre va a estar ahí. El libro habla de unos seres que se llaman es más que una orden, una, un, un grupo de trabajo, eh, que cuando han avanzado mucho resolviendo los problemas que se presentan, son como conciliadores, se vuelven ya explicadores de misterios. Entonces, el misterio siempre va a estar ahí. Es como algo que te lleva hacia adelante y algo que te da humildad y algo que te impulsa a ampliar tu punto de vista, o si no te quedarías satisfecho y quieto. Entonces, siempre habrá cosas que no encajan en nuestro marco conceptual. Eh, y no quiere decir que apenas encontramos los nuevos hechos, ya vamos a tener la nueva teoría que los acomoda. Normalmente pasan periodos de tiempo de incertidumbre. Y a la gente y a la mente no le gusta eso. La mente odia la incertidumbre. Odia que le muevan las piezas. Y si tú ya creías que la Biblia era la palabra de Dios y llega el libro durante esto no puede ser, mejor miramos para otro lado.
¿sí? O al lector del libro de Durantia, si llega algo que tú dices, esto, el libro no habla o no me explico cómo puede hacer, sencillamente lo que la mente busca por inercia es negarlo, rechazarlo, ignorarlo, esconderse. Eso es, así es la naturaleza humana. Entonces, el libro fue entregado no por Dios, el libro fue entregado por una comisión de seres muy elevados, con un punto de vista muy elevado, pero ni siquiera ellos están de acuerdo en todo. A veces dicen, algunos de nosotros creemos que, pero otros creen que tal otra cosa, ¿sí? Eh, Entonces, ese párrafo es de eso y es algo que a la gente le cuesta muchísimo y yo admiro a alguien que sea capaz de decir eso y son muy poquitas las personas que cuando tú le hagas una pregunta te diga, no sé, ¿sí? Hay que tener mucha inteligencia y mucho carácter, por ejemplo, para que un profesor le diga a los estudiantes, no sé, hay profesores que les da pena y responden cualquier cosa así no sepan porque es preferible a que los estudiantes sepan que él no sabe. Entonces, en la vida hay que saber decir, no sé, hay cosas que sé que ocurren, pero se me escapan, no tengo una idea. A los que les interesa el fenómeno ovni, curiosamente, los investigadores más serios, más profundos, más curtidos, más filósofos realmente, ellos no te van a decir qué es. Ellos te dicen, realmente no sabemos. Cuanto más investigamos, menos sabemos. Es un ejemplo. Entonces, eso es lo que dice un poco esta parte de que la verdad va en ampliación y siempre lo que sabemos estará equivocado, siempre en mayor o menor medida. Escuchándote, Andrés, me hiciste recordar justamente el, el problema que ha planteado en este momento la nueva información que nos ha aportado el telescopio espacial James Webb y con respecto a lo que ya sabíamos o que la ciencia creía que sabía. Y cuando empieza este telescopio a aportar nuevas evidencias y justamente empieza a contradecir en cierta forma el fenómeno del Big Bang o del Quasar, en el cual la ciencia ha fundamentado todo su creencia y, y es justamente donde empezamos tratar de entender y quizás a teorizar nuevamente, a teorizar qué fue lo que sucedió o qué es lo que va a suceder con respecto a todas estas nuevas galaxias que acaban de surgir, que están exactamente eh, casi que al nivel de las que supuestamente estarían ya Son más viejas desarrollando. que la del universo. Imagínate, y que hay estrellas más viejas que el mismísimo universo. Entonces, es increíble cómo se Ujú. puede volver a replantear todo. Sí, ese telescopio y otros que están, que se lanzaron después de ese, eh, pensaron que iba a resolver la crisis de la cosmología, porque está en crisis, porque no cuadra el modelo estándar de la cosmología con estos hallazgos y tratan de, por ahora, como de buscar explicaciones, pero una astrónoma dijo algo así como, eh, he dedicado toda mi vida a una mentira, porque más o menos esa fue la frase, no me acuerdo exactamente, pero sí, la cosmología está ahorita en una crisis eh, porque el modelo no cuadra eh, y se ha prestado atención a cosas que ya se habían dicho, pero que las habían ignorado. Ejemplo, que el universo rota. Por eso dijeron que si rota es que estamos en un agujero negro. Bueno, no sé si el universo maestro podría pensarse como en un agujero negro, pero pues es finito. Eh, Se ha cuestionado el Big Bang, pero esto ya se había cuestionado y digamos que muchas personas que más o menos estamos informadas no nos creíamos nunca lo del Big Bang y no porque lo diga Urantian, pero eso tenía muchos huecos. Lo que pasa es que el libro enseña que no solo la religión, sino también la ciencia puede ser dogmática. Y hay mucho dogmatismo, censura, control, intereses económicos, políticos en grandes verdades científicas hoy en día.
Y es Y el que que las cuestione es censurado y es aislado de muchas maneras. sí, la nueva religión es la ciencia. Es dogmática y es por lo que te digo, porque ampliar tu marco conceptual es algo que el ego y la mente mm, tratan de evitar. A ver, y volviendo al texto que estamos analizando, Carlitos, hay una frase que acabas de leer, ya te la voy a poner, que dice que la felicidad resulta del conocimiento de la verdad porque puede ser actuada, puede ser vivida. ¿A qué se refiere eso? Cuando tú aprendiste algo, cada vez que tú aprendes algo que verdaderamente entiendes y que te da una satisfacción, cualquier cosa que te apasione y que en algún momento aprendiste o lo aprendiste por primera vez o aprendiste una nueva técnica o un nuevo nivel de eso que aprendiste, apenas terminaste ese curso y te paraste de la silla o apenas terminaste de leer el libro, lo que sea, te salen letreros, ¿sí? Tú dices, con esto se podría hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa, ¿sí? Entonces, eh, cuando algo es verdadero, se puede llevar a a la práctica. Ese es el deseo que sienten todos los que leen el libro de Urantia, que se creen ya Mesías y quieren salvar al mundo y quieren contarle a todos que con ese libro pueden cambiar. Se vuelven mesiánicos. Pero fíjate que en realidad es muy bonita esa declaración que acabas de compartir, Jota. Sí, El reconocimiento de la verdad, por la felicidad resulta, el reconocimiento de la verdad porque puede ser actuada, puede ser vivida, vivenciada, experimentada, y esa concordancia interna que se deriva lo hace uno sentirse pleno, satisfecho, feliz. Es como lo entendería yo en pocas palabras. y la En verdad cambio, divina se conoce con su mejor sabor espiritual. que eso también es una reflexión bonita. Ahí te estoy entendiendo, o yo creo que te estoy escuchando muy mal. ¿O es que me parece? ¿Ahora sí se escucha bien? Ahora sí. Vale, gracias. Es venganza. Vale, vale. Estamos a mano entonces. Seguiríamos este texto, la eterna Listo. búsqueda. Ok, Sí. vamos allá. La eterna búsqueda es de unificación, de coherencia divina. El vasto universo físico se hace coherente en la isla del paraíso. El universo intelectual se hace coherente en el Dios de la mente, el actor conjunto. El universo espiritual es coherente en la personalidad del Hijo Eterno. Pero el mortal aislado en el tiempo y el espacio se hace coherente con Dios el Padre mediante la relación directa entre el ajustador del pensamiento residente y el Padre universal. El ajustador del hombre es un fragmento de Dios y procura sempiternamente la unificación divina. Es coherente con la deidad paradisíaca de la primera fuente y centro y en ella. Pare. Analicemos este que acabamos de leer. Entonces, la eterna búsqueda es la unificación de la coherencia divina. O sea, todos, desde, desde el humano más sencillo hasta la deidad más alta, llámese un Melquisedec, un Bolondadel, Anunandé, como quiera, y están en ese proceso de unificación, de reconocimiento, de ser iguales en cierta manera de comprender al Padre Universal, o inclusive de entender todas las realidades que hay hasta el paraíso. Y que todo cuadre. Y que, pero que
Yo creo que el ejemplo que yo he utilizado mucho es que si yo soy apenas una batería de 1,5 voltios y ese señor que está en la isla del paraíso es de 12.000 millones de voltios, yo para poderlo entender y que no me achicharre y me convierta en átomos, tengo que tener exactamente el mismo nivel, el mismo voltaje, tengo que estar unificado al mismo nivel que él. Y no, pues en átomos volando, pues no va a entender ni lo va a comprender y no hay nada, o sea, es difícil entender esa coherencia eh, con la divinidad y mucho Sí, menos pues, y el ajustador de pensamiento justamente lo que ayuda a eso, a que algún día nos unifiquemos en la parte material y seamos espíritus y que seamos ya no dos individuos, sino uno solo, que es cuando se hace la unificación, cuando hace lo que llaman la fusión, que se fusiona el ajustador y el individuo y en uno solo. Y ahí ya es como, me imagino que ya se entiende, se entenderá, se comprenderá más fácil la divinidad y la posibilidad de comprender a estas deidades y entenderlas y aceptar todo su magnificencia, porque de resto todo lo que tenemos es parcial. pero, Margarita, pero mira que, pero sí, mira que en ese párrafo hay como distintos niveles para alcanzar ese nivel de, no, no ese nivel, esa experiencia de coherencia. Primero la ida del paraíso, luego el siguiente nivel es el el Hijo actor Eterno, conjunto, primero la ira del paraíso, después el Hijo Eterno, después, no, el actor conjunto, la ida del sí, paraíso, luego el actor sí, conjunto, luego el hijo eterno, y luego dice, en cuanto al mortal, es entre el ajustador del pensamiento residente y el Padre universal. Es allí donde se hace coherente, donde el muñeco cuadra a correcto. esos diferentes niveles. Margarita que está haciendo así, ¿a qué se refiere? A ver, No, no, sigan ahí que estoy bien. Este texto sí está más fuerte. Ahí voy. ajá. Y Eh, Alberto se nos perdió. eh. No, Ajá. acá estoy, Bueno. escuchando muy bien. Ah, bueno. Vale. Entonces veamos el que sigue. El discernimiento de la belleza suprema es el descubrimiento e integración de la realidad. El discernimiento de la bondad divina en la verdad eterna, que es belleza última. Incluso el encanto del arte humano consiste en la armonía de su unidad. Espere, que ahí me perdí. El discernimiento eso es el descubrimiento e integración de la realidad. Uy, pero si la realidad es lo que nosotros percibimos o que cada individuo percibe con sus sentidos, la realidad en la que estamos viviendo. Y dice que el discernimiento de la belleza suprema es el descubrimiento e integración de la realidad. Es que hay realidades moronciales, hay realidades angelicales, hay realidades, para cada tipo, para cada ser, inclusive para un insecto, su realidad es diferente a la de un mamífero. Entonces, el discernimiento de la belleza suprema es el discernimiento de integración de la realidad. Inclusive creo que Jesús tiene por ahí un discurso que yo siempre le he echado mucho estudio, que es el discurso sobre la realidad. Y es algo que es uno de los tratados de física cuántica y más impresionantes que yo haya visto en el libro Urantia, que es cuando habla justamente de la realidad en la que estamos viviendo. Y porque yo creo que es uno de los conceptos filosóficos más difíciles de entender y quizás durante toda la historia se ha tratado de explicar desde los de los socráticos, desde los presocráticos, han intentado explicar la realidad, porque es que las realidades son muy relativas. Entonces, cuando nos dice que el discernimiento de la belleza suprema es el descubrimiento e integración de la realidad,
Es algo ¿Cómo será la realidad, por ejemplo, de entender el paraíso? La, de toda su belleza, donde dicen que hay planetas, hay, por ejemplo, en Abona, que son 100.000 millones de planetas y cada planeta es perfecto y se supone que hay que entender cada uno de ellos. Eh, cu- ¿Cuándo voy a entender, a meter yo todo ese discernimiento? ¿Cuándo voy a descubrir toda esa realidad? Mm, Yo entiendo, fíjate, Jota, sí, que, que en este texto es como si nos estuviera queriendo decir cuál es el logro al que llegamos a través del ejercicio del discernimiento en tres niveles diferentes. Cuando estamos haciendo el ejercicio del discernimiento acerca de la belleza suprema, logramos el descubrimiento e integración de la realidad, como que apreciar la belleza y discernirla nos permite descubrir e integrar la realidad como un primer nivel. En el siguiente nivel o dimensión, no sé, tal vez no es nivel sino dimensión, es que entramos en el ejercicio de discernir la bondad divina y a través de ese ejercicio del discernimiento de la bondad divina es que llegamos a la belleza última. Y hay un tercero, porque entonces serían tres, como tres bracitos o tres dimensiones, es que entonces viene el discernimiento y el encanto del arte humano. Discernir el arte humano nos permite entonces descubrir a través de ese ejercicio de discernimiento la armonía de su unidad. No, no sé si todos interpretamos de la misma manera, posiblemente es tan intrincado el texto que puede tener distintas perspectivas, ¿no? sí, sí. Pero me parece muy bueno tu análisis porque efectivamente lo miras como, con niveles y es justamente desde de arriba, desde lo más superior hasta lo más inferior. Sí, Sí, porque habla del supremo, arriba la belleza sí, suprema, luego sí, bondad divina y finalmente el arte humano, la belleza igual de la creación humana. de la armonía en su unidad. Es bastante profundo ese texto, esa parte muy bastante, Chiquito pero profundo. pero muy, sí, por eso había que parar ahí para tratar de entender. El gran error de la religión hebrea fue que no supo asociar la bondad de Dios con las verdades reales de la ciencia y la atractiva belleza del arte. A ver, ahí cuadra lo que estábamos viendo arriba, ¿no? Ah, sí, porque ¿te acordás que, por ejemplo, en la cultura hebrea no se podía tener, por ejemplo, esculturas griegas y mucho menos desnudos, porque para los griegos era una exaltación de la belleza, pero para los judíos era algo verdaderamente vergonzoso. Exacto. Ujú. eh, Según avanzaba la civilización, y puesto que la religión insistía en seguir el imprudente camino de destacar con exceso la bondad de Dios, excluyendo a la vez relativamente la verdad y desatendiendo la belleza, se desarrolló una creciente tendencia en ciertos tipos de hombres de apartarse del concepto abstracto y disociado de la bondad aislada. Desmenuzemos ese párrafo, esa oración, que está Eh, larguito. En otras palabras, Que se apartaran de la religión hebrea. mm, Y es lo que pasa hoy en día con muchas religiones, que por ningún lado le dan importancia a la ciencia o niegan algunas verdades ya evidentes y demostradas en no hay favor que, del dogmatismo. Entonces, pues la gente pues no encuentra eso como una versión unificada. como en la No le Biblia no sirve. aparecen los dinosaurios, entonces eso son cosas del demonio. yo, Sí, en la Biblia no dice dinosaurios por ningún lado, entonces, no, sí, claro. que de hecho, yo tuve un periodo de mi vida que compartí con algunas denominaciones cristianas
Y justamente eso es lo que pasa en ellos, que demonizan lo que no es posible para ellos entender, pero en realidad lo que hacen es excluir y les cuesta mucho incorporar los descubrimientos de la ciencia, por ejemplo, en su mundo, en su visión del mundo, en su visión del universo. Como no está en la Biblia, entonces no es verdad, no existe, y caen en el dogmatismo. Es que eh, están de entrada atados, Sí, porque parten del supuesto de la infalibilidad de las escrituras. Entonces, con ese axioma de partida, se van a llenar de problemas, porque las escrituras, primero, tienen errores, son imprecisas, tienen contradicciones. eh, entonces, construir un sistema de creencias que sea compatible con esa idea de infalibilidad los lleva a retorcer y a estirar los argumentos de manera que ya raya con lo ridículo y lo infantil, porque eh, a la mente otra vez le satisface mucho la idea de que encontró la verdad total, ¿sí? Aunque esto es una mentira y nunca ocurre. Puedes ampliar tu verdad, y mucho menos en este planeta, en este plano donde empezamos. Entonces, lo que les da seguridad es decir, no, ya la Biblia es absoluta, ahí está todo, no tengo que preocuparme por nada más. Lo que yo quiera, lo resuelvo con este libro. Qué bueno, qué bueno sería, o qué malo, porque ya nos quedaría más que aprender si un libro tuviese esa propiedad. Y después, cuando has elaborado ese sistema de creencias tan complicado, con esa base tan endeble, eh, fácilmente aparecen nuevos hechos, nuevas verdades, nuevas realidades que hacen tambalear el edificio entero. Y eso costó mucho justificarlo. Lamentablemente, por ejemplo, mucho de lo que la gente llama teología, que estudian teología, es más estudiar cómo defender ese sistema de creencias que realmente estudiar las características de Dios. Y bueno, o sea, obviamente que hay cosas muy valiosas en la teología, pero eh, eso es más hermenéutica, que es cómo justificar ese sistema de creencias y todos sus absurdos. Y entonces, como partes de ese, y eso no nos debe pasar a los lectores del libro de Durantia. El libro está adaptado, por ejemplo, en materia científica a las verdades de 1934. Correcto. ¿M? En materia histórica sí es preciso, y ellos lo dicen. Y en materia espiritual, las verdades espirituales son también, eh, van a perdurar, ¿sí? Eh, pero es el punto de vista de, no me acuerdo cuántos son, 17, 20 autores, ¿no? Bueno, no sabemos si algunos documentos como estos primeros 5 fueron escritos por 5 consejeros divinos diferentes o el mismo consejero divino, y no está tan Ok, claro. no, no especifica. De hecho, los primeros. Pero en todo caso, ponle que sean más o menos 30 seres. Entonces, cada documento está escrito con un punto de vista de un ser diferente. ¿Ok? Luego, ni siquiera tendrían que coincidir en algunas cosas a veces. ¿Sí? Por supuesto que las diferencias de ellos están en cosas muy, muy profundas. ¿Sí? Muy profundas. Pero aún así, no es un libro que se llamaría inspirado. O sea, no es palabra de Dios. Sí, y no es una Por Biblia, ejemplo, por eso, no es. Si es un conocimiento de una fuente superior, se nos advirtió que nos podía guiar más o menos por 1000 años. Se nos advirtió también que permanentemente hay revelaciones de orden secundario, aunque solo ha habido 5 de importancia epocal, pero siempre hay revelaciones menores. Todo el tiempo en todas las religiones puede haber ese tipo de revelaciones adaptadas al contexto cultural de cada una, y uno haría bien en tomar lo bueno de cada una. Y así es como hay que tomar el libro Durante.
Sí, porque mira que yo estuve mirando el documento 65 y 66 y siempre me preguntaba el por qué el libro Durantia habla del plasma vital como la unidad básica del origen de la vida o de donde se origina. Y justamente haciendo la investigación, se observa que al principio del siglo XX se creía que la vida se germinaba, se gestaba a partir del plasma. Y nunca, por ejemplo, Urantia nunca habla del ácido desoxirribonucleico del ADN, porque es que el ADN se vino ya a corroborar y a ver su estructura mucho más adelante, por ahí por los años, por la década de los años 60 y 70 fue cuando ya se vino a corroborar efectivamente que es el elemento que está en el núcleo el que participa en la formación de la vida. Y por eso es que todo el tiempo habla del plasma vital. Esas son cosas que para ir actualizando, pero también para entender que la parte científica fue revelada justo en un contexto correspondiente a principios del siglo XX, de lo que se sabía a principios del siglo XX. Sí, algunas verdades científicas sí se anticiparon. Ellos dicen que no son muy amigos de darnos conocimiento científico no ganado, pero cuando necesitan explicar alguna cuestión de valor espiritual o de significado profundo, entonces pues sí se tomaron esas libertades. Por ejemplo, que haya 7 superuniversos, eso lo tienen que explicar porque está directamente relacionado, por ejemplo, con que el 7 es fundamental en el mundo espiritual, con que hay 7 espíritus rectores, con darnos una ubicación espacial para que tengamos un sentido de que hay un orden, un propósito y un plan. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, sí, y de pronto algunas cosas que por alguna razón, como por ejemplo que todos los animales tienen sentido de orientación magnética, porque el Sí, universo tiene un norte, entonces eso se fue descubriendo y faltaba descubrirlo en el ser humano hasta hace un par de años y es también se correcto. descubrió. La magnetita en el interior del Mm. oído interno humano. Sí, Incluso uno de los mejores críticos, entre comillas, que fue Martin Gardner, que escribió el libro de eh, Urantia, Culto de Misterios, ¿cómo se traduce al español? En inglés se llama diferente. Él decía ahí en todo caso que sí, de esa afirmación científica, que si algún día se llegase a comprobar lo que decía el libro, porque en una época solo se conoció, en la época del libro, esto solo se había visto en las palomas. sí, correcto. Pero a nadie se le había ocurrido que los demás animales tuviesen sentido de orientación magnética. Los delfines, Y las él decía, ballenas. si algún día esto se llegase de verdad a comprobar, reconozco que sería una predicción asombrosa del libro de Durantia. Al igual que la deriva continental, que al principio del siglo XX no Ajá. se tenía evidencias acerca de ese Y fenómeno que el libro Durantia lo narra con lujo de detalles. sí, y el plasma vital que tú mencionabas es lo que hoy en día se le conoce por sus siglas como LUCA, que es eh, el las... mm, ¿de qué era la uno? No me acuerdo. Last algo common ancestor. O sea, el último, antepasado común de todos. Y se trata de reconstruir cuál era el código genético de ese Luca, que postulan que es como la raíz del árbol de la vida del planeta Tierra. Ese, por ejemplo, es un concepto nuevo, Último ancestro eh, común universal. The universal. last common ancestor. El desafío religioso de esta era pertenece a aquellos hombres y mujeres visionarios, progresistas y con discernimiento espiritual que se atreven a construir una nueva y atrayente filosofía de la vida a partir de los ampliados y exquisitamente integrados conceptos modernos de verdad cósmica, belleza universal y bondad divina.
Tal visión nueva y recta de la moralidad atraerá todo lo que es bueno en la mente del hombre y estimulará todo lo mejor del alma humana. La verdad, la belleza y la bondad son realidades divinas, y a medida que el hombre asciende la escala de vivir espiritualmente, estas cualidades supremas del Eterno se hacen cada vez más coordinadas y unificadas en Dios, que es amor. ¡Wow! ¡Qué buen párrafo! Es muy bello, es muy bello y también es muy esperanzador, en el sentido de que a medida que vamos avanzando en el camino espiritual, justamente la verdad, la belleza, la bondad, que son relativas para todos los seres humanos, e inclusive para otros seres, se van haciendo cada día mucho más una unidad y se unifican justo en el amor, imagínate. Y allá hemos visto que la semana pasada habíamos estado hablando justamente de una de las cualidades del Padre Universal, que es justamente el amor, y lo habíamos definido como la capacidad que Él tiene de delegar, de dar, de, de quien comparte. Toda verdad material, filosófica o espiritual es a la vez bella y buena. Toda auténtica belleza, arte material o simetría espiritual, es a la vez verdadera y buena. Toda bondad divina, ya sea moralidad personal, equidad social o ministerio divino, es igualmente verdadera y bella. La salud, la cordura y la felicidad son integraciones de la verdad, la belleza y la bondad según se mezclan en la experiencia humana. Tales niveles de vida eficaz se producen mediante la unificación de los sistemas de energía, los sistemas de ideas y los sistemas de espíritu. Ah, ahí sí no entendí nada, Andrés. Todos los párrafos que hablaban sobre cómo la espiritualidad conducía a la salud. O sea, uno tiene ahí un termómetro. O sea que una buena espiritualidad Porque te da una buena salud. inevitablemente porque el ajustador te guía y él siempre te guía hacia avenidas de crecimiento que no tengan por qué debilitar el cuerpo físico, que es pues el templo del espíritu. Eh, y además las energías en equilibrio pues son todo lo opuesto a la enfermedad, ¿no? Eso es casi como de sentido común. Pero eh, todo empieza por la mente y la mente actúa según la guíe el, el espíritu, ¿no? Ella pone el ejemplo de el Ayurveda, de un coche, o sea, un carruaje, un caballo y el jinete, ¿no? No me acuerdo ahorita, uno es la Ya te mente, ilustro, sí. otro es el cuerpo y otro es como la voluntad, creo, ¿no? Pero entonces el que aparentemente es como más débil o más pequeño de todos es en realidad el que acaba causando como la cascada de reacciones. Entonces, acá los muiscas también lo decían, piensa bonito, siente bonito, actúa bonito. Y entonces es inevitable que vayan de la mano. Ah, mira, tú lo tienes ahí. Las emociones, el ajustador. Aquí este tiene cuatro. Ujú. Ah, bueno, es que este se basa también esto es de la parte de el 111 y sucesivos, ¿verdad? Dice que el ser Esta es la ley. humano es similar a un coche, en el cual las emociones son como el caballo desenfrenado o un caballo tranquilo, porque esas son las emociones. Y la parte física es el cuerpo, o sea, el carruaje. El único que sabe para dónde va es el ajustador de pensamiento. Y adentro está el alma, que es el pasajero que lleva la parte física y el ajustador juntos
llevan justamente el alma. Ese es como el símil de la Ayurveda para tratar de entender el ser humano. El ser humano es similar a a este carruaje. El cuerpo es la parte física, Sí. el caballo son las emociones, el único que sabe por dónde va es el ajustador de El pensamiento ajustador de... y el pasajero es el alma. Y eso es que muchas Sí. veces ni el ajustador sabe por dónde va. Eh, ¿Quién dijo qué dijo ahí a Cris? Sí, Cris, ¿qué dijiste? No, que viendo esa imagen, si uno pues se pone a analizar personas, muchas veces ni siquiera el ajustador sabe por dónde va, porque es totalmente caballito descarriado. La verdad es coherente, la belleza atractiva, la bondad estabilizadora. Y cuando estos valores de lo que es real se coordinan en la experiencia de personalidad, el resultado es un orden elevado de amor condicionado por la sabiduría y capacitado por la lealtad. El propósito real de toda educación en el universo consiste en realizar una mejor coordinación del hijo aislado de los mundos con las realidades más grandes de su experiencia en expansión. La realidad es finita en el nivel humano, infinita y eterna en los niveles superiores y divinos, Dice que fue presentado por tentado un por Dios. consejero divino que actúa por mandato de los ancianos de los días en libertad. Y estábamos leyendo dentro de la naturaleza de Dios, estábamos leyendo un atributo, o sea, a una naturaleza que es la verdad y la belleza divina. Entonces, en palabras sencillas, don Edilberto, ¿qué podríamos decir acerca de la verdad y la belleza divina? Y, y hablábamos como la ciencia y el materialismo piensan de una manera, los filósofos de otra, la religión de otra. Mira que en ese discernimiento de la belleza, incluso el encanto del ser humano consiste en la armonía de la unidad. Eso es muy bonito. Y el último, y hay una parte que nos destacó también. Y todo eso nos lleva a la perfección. Sí, creo que, ¿qué fue lo que me dijo allá, Chris? Que si todo eso nos lleva a la perfección. Sí, porque cuando te haces uno con el ajustador de pensamiento, justamente es porque estás alcanzando niveles de perfección, aunque no es la perfección absoluta. Sí, estás llegando justamente a ser armónico, a ser uno con la unidad, uno con la fuente original. Sí, pero a lo que yo me refiero, si estamos hablando de Dios como tal, la bondad, la belleza, que era el otro que había ahí, algo La más. bondad, la Atractiva. belleza y la bondad. Y todo eso no hace a un Dios perfecto, no desde el punto de vista de nosotros, sino desde lo más elevado, todo eso nos lleva a una perfección como tal. Nos lleva a una, pues que justamente creo que ese es el objetivo fundamental de todo el universo de universos, es que llegue a ser perfecto. Por eso cuando, inclusive a nivel material, un planeta, cuando llega a luz y vida, es porque ha llegado a niveles ya más de perfección Más y elevados de más perfección y elevados. de... Y aún Pero, así, eh, es para, aquí nos mandó Andrés algo en el chat. Dice, Es algo de la página 1097. Pero el gran problema de la vida religiosa consiste en la tarea de unificar los poderes del alma, de la personalidad, mediante el dominio del amor, la salud, la eficacia mental y la felicidad. El y hombre eso es mucho lo que, entiende de salud y de cordura, pero de la felicidad realmente ha comprendido muy poco. La felicidad más avanzada está indisolublemente vinculada con el progreso espiritual. El crecimiento espiritual produce un deleite duradero, una paz que trasciende toda comprensión. justamente lo que estaba hablando, estaba hablando Andrés, acerca de cómo una persona cuando tiene niveles de espiritualidad altos o que está en esa búsqueda espiritual, también adquiere
salud, porque en la medida que uno tiene un cuerpo sano, pues es mucho más La espiritual. mente sana primero, tiene un Sí, cuerpo la sano. mente sana todo. Aunque los residentes divinos están principalmente preocupados por vuestra preparación espiritual para la próxima etapa de existencia sin fin, también se interesan profundamente por vuestro bienestar temporal y vuestros logros reales en la tierra. Les regocija contribuir a vuestra salud, felicidad y prosperidad auténtica. Así que, entre más felices seamos, más salud tendremos. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.